Bien, vamos a continuar con estas conferencias. Ahora tocaría a Carolina, quien es especialista de talento humano, de reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo organizacional. Es también consultora de empleabilidad, docente y activista por el equipo de género. Carolina, empezamos. Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con mis colegas de talento humano y sobre todo de otros países. Claro que sí. Bueno, definitivamente este tema es todo un viaje en todas las organizaciones. Las empresas estamos conformadas por personas y son justamente sus colaboradores los que determinan el éxito o el fracaso de la misma. Entonces, antes de continuar por este viaje, en donde vamos a ver ciertas herramientas que nos van a poder ayudar para hacer este recorrido del Employee Experience, me gustaría que veamos un video, justamente. Entonces, déjenme compartirles. Me dicen si lo ven y también se escuchan, ¿ya? In today's search for talent, attracting and retaining the right employees has never been more complex. All the while, candidates have more flexibility in their job selection, giving them greater power and choice. This means that every micro moment in the employee journey matters. One of them is about making it as easy as possible for candidates to apply. 26% of candidates say the application process takes too long. It's not enough to have a great careers website if the experience of applying leads to an endless maze of forms and questions that create friction and temper enthusiasm. Candidates want to engage with the employer brand through an experience that is easy, seamless, and intuitive. Transparency in the recruitment process is another major contributor to candidate satisfaction. 60% of candidates report not receiving regular updates on the status of their application. Communicating every step of the way increases candidate engagement and provides a clear advantage over your competitors. Moreover, the promise you make has to match the atmosphere and possibilities they encounter when they start the job. This way, you make sure they will not leave your company dissatisfied after a short period of time. Painting a rosy picture is great, provided if once inside, you can live up to the expectations. If your promise and the reality are aligned, you have another step in the employee journey covered. But it's not only about the people you hire. The people you don't hire are also important ambassadors for your company. Say you take on 500 people worldwide per year. For each employee hired, you may have to reject 10 more. Together, they represent 5,000 potential ambassadors for your company. How will it affect your word of mouth? A holistic approach is needed to design a great employee experience. It will provide you with ongoing insights into employee engagement and job satisfaction. Your bottom line will be positively impacted when putting the same energy into treating your employees as well as you treat your customers. And above all, it will make you stand out in the marketplace. These are challenges where Randstad can be of great help. Listo. Bueno, definitivamente, si ustedes, déjenme colocar un momentito la presentación, regresar. Listo. Bueno, definitivamente, si ustedes pudieron observar el video, se dan cuenta que el objetivo o el por qué nace esta gestión de experiencia de empleado es justamente que pongamos al colaborador en el centro de todo. Y en esta revolución 4.0, revolución industrial que ahora se le llama, que se caracteriza por este avance de diversas tecnologías en diferentes campos. Hablamos de nanotecnología, biotecnología, hablamos del tema de inteligencia artificial, robótica, el tema del metaverso, muchísimos avances en estos campos. En definitiva, es urgente que las emociones de los colaboradores se puedan conectar con la empresa. ¿Para qué? Para que justamente podamos permitir estos entornos de trabajo más ágiles, más comprometidos y más democráticos. Entonces,
En estos 30 minutos que tenemos, yo quiero hacerles como un pequeño brief de estas herramientas importantes que nos pueden ayudar en esta experiencia de empleado. Hay una frase que me encanta que, bueno, se la atribuyen a Richard Branson, que justamente nos dice que los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Y no hay nada más lejos que la realidad. Si nosotros queremos darles a nuestros clientes una experiencia excepcional, debemos de tener una experiencia excepcional para nuestros colaboradores. De lo contrario, esta experiencia va a ser pobre y por ende se va a replicar esta experiencia pobre hacia nuestros clientes externos, ¿verdad? Entonces, hemos hablado mucho, vamos a ver puntualmente qué es la experiencia empleado. Digamos que teóricamente es esta suma de percepciones que el colaborador tiene y que justamente va pasando en cada una de las interacciones con la compañía en la que trabaja, ¿ya? A lo largo de todo este ciclo que tiene de vida con la empresa, ¿ya? En cada uno de estos ciclos por los cuales el colaborador transita en una organización, hacemos referencia a la experiencia del empleado. En realidad, la experiencia del empleado como tal tiene el origen del Customer Experience, ¿no? Del CX que se utiliza mucho en el tema de marketing. Ya, entonces, como hace un rato lo hablábamos, la idea es que necesitamos que hayan empleados comprometidos, que estén fidelizados. Ya lo dijimos hace un momento, no es posible que tengamos una experiencia de cliente excepcional si tenemos una experiencia pobre hacia nuestros colaboradores, que en este caso son nuestros clientes internos. Entonces, justamente con este objetivo de gestionar al empleado como el mejor de los clientes, se han tomado las mejores prácticas del CX, del Customer Experience, ¿no? Y una primera herramienta que nos ayuda muchísimo en este tema es justamente el Employee Journey Map. En realidad, teóricamente es una herramienta gráfica que justamente nos sirve para mapear esta experiencia de empleado, ¿ya? En realidad, nos muestra gráficamente cada una de las interacciones que tiene el trabajador, como ya lo vimos, a lo largo del ciclo de su vida, antes, durante y después de la finalización de la misma. ¿Por qué recalcamos esto del antes y también el después? Porque la experiencia de nuestros colaboradores empieza desde antes que sean colaboradores nuestros, ¿no? También vamos a ver una de estas herramientas que nos ayudan muchísimo en esto. Y hablamos del después de la experiencia de nuestros colaboradores, ¿por qué? Porque definitivamente en el momento en que nuestros colaboradores renuncian o se desvinculan de nuestra compañía, no es el fin de la relación que tenemos con ellos como clientes, ¿no? Porque en algún momento, sobre todo si son high talents, queremos que ese talento reingrese a la organización. Entonces hay que cuidar todos estos detalles en todos estos puntos. Y bueno, aquí yo les he mostrado, si ustedes se dan cuenta, hay un estudio que es el BEX del 2018, es un estudio español del Human Resource Business Center, que es justamente allá de España, que hizo un estudio en base creo que son más de 10.000 percepciones de empleados de diferentes compañías. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que deberían existir 6 fases para si tú quieres mapear este Employee Journey Map. Y como las vemos allí, están atracción, están onboarding, está formación, consolidación, está cambiar y está salida, ¿no? Algo que me gustaría hacer hincapié, y vamos a ver igual unos diferentes Employee Journey Maps que se hacen en las empresas o que tienen varias empresas, es que no hay un solo Employee Journey Map, ¿ok? Cada empresa en realidad puede adaptarlo acorde a sus necesidades, ¿ya? Y asimismo, dentro de cada una de estas fases existen interacciones o puntos de contacto. Y lo vamos a ver en los siguientes gráficos que tenemos como muestras de Employee Journey Map, ¿ya? Son varios en realidad, como les digo. Pero hace un momento, como les comentaba, nosotros como empresa podemos graficarlos, ir graficando la información o ir adquiriendo la información acorde a lo que necesitemos. Podemos hacerlo, lo puede hacer la empresa estableciendo los diferentes touch points o los diferentes puntos de contacto que quiere conocer y extraer esa información, o también, si la empresa puede hacerlo, definitivamente puede utilizar el research para poder investigar
ya con sus empleados, que ellos mismos puedan determinar cuáles son los puntos de contacto en esta línea de recorrido, en todo este ciclo, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que tenemos las fases, tenemos los touch points, tenemos la línea emocional, que obviamente la línea emocional es lo que va a ser, digamos que, la coincidencia en todos los journey maps, ¿no? Porque es justamente donde vamos a obtener la data para saber en cada touch point cómo está nuestro empleado sintiéndose en esa interacción, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos, déjenme mostrarles el siguiente gráfico. Miren, este es otro que también es sumamente valioso. Y aquí en este Employee Journey Map, por ejemplo, algo que les puede ayudar muchísimo es el tema de también incluir la importancia, el esfuerzo y las emociones como tal, que les genera cada una de esas fases a mi cliente interno, ¿no? Esto también puede actuar como indicadores. Por ejemplo, en el tema del esfuerzo, en la experiencia del consumidor hay un indicador de esfuerzo del cliente. Obviamente, esto se trasladó al empleado y entonces tenemos el Employee Effort Score, ¿no? Que es justamente el indicador de esfuerzo del empleado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto esfuerzo tuvo que hacer el colaborador para el primer touch point, que es buscar la vacante, aplicar la vacante? ¿Qué tan fácil yo tengo ese procedimiento? A lo mejor es un dolor de cabeza para nuestros aspirantes, porque tenemos un formulario y les hacemos llenar innumerables cosas, les hacemos repetir. Luego, cuando físicamente los hacemos ir a la empresa, otra vez les hacemos llenar en papel todo lo que ya les hicimos llenar en la parte online. Entonces, miren, son cositas, estos detalles que se pueden convertir en puntos de dolor, ¿no? En cada una de las diferentes fases. Entonces, esa es justamente la idea, obtener esta información para nosotros luego poder tomar las mejores estrategias, las mejores acciones para que estos puntos de contacto que pueden tener puntos de dolor puedan ser mejorados, ¿no? Entonces, como les decía, también podemos verificar el esfuerzo, podemos comprobar el tema de la importancia. ¿Qué tan importante es este punto, esta fase de aplicar a la vacante? ¿Qué tan importante es para mi candidato? Y asimismo tenemos el punto de las emociones. Es súper chévere porque en este mapa no solo podemos obtener la data como tal cuantitativa, si nos referimos al nivel de experiencia en la línea emocional, sino que también podemos extraer esta información cualitativa a través de las emociones. Podemos colocar pueden ser unas 4 emociones, pueden ser 2 emociones positivas, 2 emociones que no sean positivas, o 3 emociones positivas y 3 que no sean positivas. Y también podemos incluir la voz del empleado. ¿A qué nos referimos con la voz del empleado? Básicamente a cuáles son los comentarios que ellos también nos pueden dar al respecto de cada una de estas fases, ¿no? Entonces, aquí también les quería mostrar, por ejemplo, miren, este es otro ejemplo de un Journey Map. Igual, si se dan cuenta que, como les había mencionado, todo el punto de familiaridad de todos ellos, de similitud, es el tema de que tienen que tener etapas, tienen que tener los touch points, ¿no? Porque las etapas son lo que ya vimos, las fases en general. Luego vienen los touch points, que son las interacciones específicas que tiene cada fase. Y la línea emocional, que como tal es lo que nos va a dar el valor tangible, ¿no? Este dato cuantitativo que, por supuesto, los que estamos en estos temas de reporterías a gerencias, a jefaturas, a directivos, sabemos que pesa muchísimo el tema numérico y también podemos trasladar esto a un tema numérico para obtener esa data precisa que ellos necesitan y que obviamente va a hacer que nuestro departamento de talento humano sea más estratégico. Entonces, algo solamente para comentarles aquí, muchas veces me preguntan ¿cuántos touch points debo de poner? Como tal, la metodología no te dice que hay, digamos que determinados, se sugiere que no sean más de 25, por ejemplo, porque obviamente si no vas a tener muchísimos puntos y trabajar en ellos, pues no solamente puede volverse extenso, sino que también se puede volver un poco dificultoso. Otra de las cosas que también a veces me consultan justamente es lo que ya les había mencionado, que no
no tenemos por qué ceñirnos a un modelo preestablecido, ¿no? Nosotros podemos revisar si esto puede funcionar para mi compañía, porque a lo mejor no es lo que funciona como tal, que todas las fases estén identificadas en cada touch point y que cada touch point tenga, cada punto de contacto tenga interacciones infinitas, ¿no? Entonces, es súper importante que podamos tener en claro esto. Y bueno, continuando por este recorrido maravilloso de la experiencia de empleado, definitivamente otro insumo valioso es poder tener el indicador de experiencia de empleado, el NPS. El NPS en realidad es justamente este índice de recomendación que nosotros vamos a obtener de nuestros colaboradores. Y asimismo, al igual que el Employee Journey Map, también pues viene del NPS, que es el indicador que hacemos a los clientes externos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el NPS en realidad nos mide en una escala del 0 al 10 y solamente se contesta con una pregunta. Es una pregunta clave que la podemos ver allí. ¿Recomendarías a tu empresa como lugar para trabajar? Y la escala, como les digo, va del 0 al 10, ¿ya? En esta escala del 0 al 10, para nosotros poder obtener este indicador del NPS, en realidad el cálculo es sencillo. Es el porcentaje que vamos a obtener de promotores menos el porcentaje que vamos a tener de detractores, ¿verdad? El porcentaje de detractores, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, son las personas que van a puntear de 6, en este caso a 1 o a 0, ¿no? En la escala que lo hagamos. Los detractores, obviamente, son esas personas que no solo no recomendarían nuestro lugar para trabajar, sino que probablemente también estén hablando mal de la empresa. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Luego tenemos las personas que puntúan o están en el tema de neutros. Las personas que puntúan o están en el tema de neutros no se consideran como tal dentro del cálculo del NPS. Son las que puntean 8 y 7. ¿No? Y la idea, en realidad, de tener a estas personas en neutro es que ellas puedan pasar a ser promotores, que las podamos llevar a ser promotores, ¿no? Que identifiquemos cuáles son las acciones o esas estrategias que podemos hacer para que las personas que estén en esta parte como neutros puedan llegar a ser estos maravillosos promotores. Que justamente los promotores son estas personas que que probablemente están comprometidos con la empresa, que se sienten satisfechos con la empresa. Y no solamente eso, sino que definitivamente, algo que les mencioné en un inicio, y no sé si se dieron cuenta en el video, nos hablaba mucho de conectar emocionalmente con la empresa, con la organización. Y eso es sumamente importante. ¿Ya? Aquí, algo que me preguntan también bastante, y por lo general, es ¿cómo sé si el valor que yo obtengo de mi NPS es bueno o es malo para mi organización? ¿No? Por lo general eso preguntan bastante. Y en realidad lo que te dicen en la metodología es que tú debes compararte obviamente con otras empresas de tu sector, con tu competencia, ¿no? Para determinar eso. Sin embargo, ¿se acuerdan que les hablé en un inicio de este estudio del BEX del 2018 que hizo este Human Resource Center de español? Ellos, dentro de este mismo informe, sí sacaron unas escalas y yo igual me permití compartirlas porque, sobre todo si nosotros estamos recién en esta implementación, puede ser igual una referencia. Si ustedes se dan cuenta, nos dice, acorde a este estudio, que, por ejemplo, para ellos, para que un NPS sea considerado bajo, tienes que tener una puntuación de menos 100 a menos 10, ¿no? Para que tengas una puntuación de bueno, tienes que tener de menos 10 a 20. Para que sea muy bueno, de 20 a 40. Y ya para que sea excelente, para que sea excelente justamente tiene que ser más de 40. En realidad, como les comento, esto es acorde al estudio, es un estudio español, pero asimismo, como les mencionaba, y como también dice la metodología, lo ideal es que cada uno de nosotros nos comparemos con justamente nuestro sector. Por ejemplo, para hacerles una idea, en la empresa en donde yo actualmente me encuentro, nosotros tenemos para que nuestro NPS sea considerado excelente, tiene que ser más de 70. Entonces, nosotros lo hemos parametrizado de esa manera, ya sea, pues, obviamente nuestra industria, nuestro sector, etcétera. Entonces, cada empresa puede realmente plantearse de maneras diferentes
este tema, y lo ideal siempre va a ser pues compararse con la competencia. Continuando por este maravilloso recorrido que tenemos, y justamente para poder plantear una experiencia diferencial, ¿no?, y única para cada empleado, dada la variabilidad que nosotros tenemos de colaboradores. Algo que nos va a ayudar muchísimo es identificar a nuestros employee persona, ¿ya? Nosotros sabemos como talento humano que tenemos muchísimas, las personas tenemos diferentes motivaciones. Lo que me motiva a mí como Carolina no es lo mismo que motiva a Alejandra, no es lo mismo que motiva a Nixie, no es lo mismo que motiva a María, etcétera, ¿no? Pero obviamente sí es muy complejo poder ofrecer una experiencia para cada uno de estos colaboradores, hablando en términos de organizaciones de más de 1,000 colaboradores y pues obviamente para arriba, ¿no? Entonces, el employee persona justamente nos ayuda a poder agrupar a personas o a estos colaboradores que tienen digamos que una similitud con ciertas características conductuales, características contextuales, aspiracionales o motivacionales, etcétera, ¿no? Y para esto, la herramienta que se utiliza, que también obviamente se extrae del CX, del Customer Experience, definitivamente es este mapa de empatía, ¿no? Entonces, como ustedes lo ven allí, ¿qué es lo que queremos definir con este mapa de empatía? Ya, esta herramienta que fue diseñada por Dave Gray, si mal no recuerdo, nos ayuda a entender mejor al colaborador, analizando y visualizando el perfil de cada una de estas personas en torno a esta experiencia sensorial que tiene. Como ustedes ven allí, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué oye? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Y todo esto poder plasmarlo para obtener los diferentes employee personas o arquetipos, si lo quieren llamar de otra manera, que tenemos o que podemos tener de nuestros diferentes colaboradores. Para justamente, una vez que los tengamos, poder revisar qué motivación puede tener mi arquetipo A y mi arquetipo B y mi arquetipo C y mi arquetipo D y mi arquetipo E, y bueno, todos los arquetipos que salgan del employee persona, y poder, digamos que, direccionar los esfuerzos acorde a este grupo de personas que ya están segregadas en cada una de estas tipologías, ¿no? Y bueno, definitivamente hay que señalar también que para que nosotros tengamos este buen rediseño de mejorar la experiencia del empleado, no solo debemos tener en cuenta lo que estamos haciendo actualmente y lo que queremos hacer, ¿ya? También definitivamente debemos considerar algo muy importante, que es lo que les hablaba al inicio. ¿Cuál es esta experiencia actual y deseada? ¿Cuál es la propuesta de valor que yo le puedo hacer a mi colaborador? Y no solamente que le quiero hacer, sino también que yo le puedo ofrecer. No olvidemos que es importante gestionar las expectativas, ¿ya? Y para eso tenemos el Employee Value Proposition, que no es más que, como les dije, la propuesta de valor empleado. Si nosotros queremos desarrollar una marca empleadora efectiva, una marca empleadora atractiva, exitosa, definitivamente tenemos que trabajar en ella, ¿ya? Y no es más que, como lo ven allí, un conjunto de beneficios materiales e inmateriales, como vemos acá, ¿no? Tangibles e intangibles, ¿no? Que la compañía puede ofrecer a sus colaboradores, ¿no? Beneficios tangibles, vemos el salario, vemos de cierta manera las vacaciones, porque obviamente quizás no es que puedo tocar la vacación, pero sé que me voy, ¿no? Los horarios flexibles igualmente, el poder dar planes de salud, planes de seguros de vida, etcétera. Beneficios intangibles, el ambiente de trabajo, sí, probablemente yo no puedo tocar el ambiente de trabajo, pero obviamente sí se puede sentir y es un beneficio intangible. Lo mismo tenemos con el tema de las oportunidades de crecimiento personal. Sí, probablemente podemos dar un curso de capacitación que se convierta en algo tangible, pero al final el tema del desarrollo y de la capacitación va mezclado en el tema del crecimiento profesional, del desarrollo profesional que yo le doy a mi colaborador, que a largo plazo eso se vuelve igual intangible, ¿no? Tanto en el desarrollo de la persona profesional como personal. Y solamente cuando
se trata del EVP, algo que me gusta comentar mucho, justamente porque estamos en este tema de la industria 4.0, y definitivamente es que sí debemos de tener muy en cuenta el tema de ser honestos, ¿no? La honestidad es un valor que debemos de considerar para crear este valor a largo plazo, ¿ya? Si nosotros prometemos más de lo que realmente somos capaces de cumplir, vamos a terminar probablemente contratando personal que no vaya acorde a nuestra organización, vamos a tener rotación alta y al final todo esto no va a ser positivo para nuestra organización. Entonces, hacía alusión a la industria 4.0 porque en la actualidad hay un boom con este tema de la marca empleadora, ¿no? Pero a veces la marca empleadora que se refleja no es la realidad. Y en esta industria 4.0 todo se sabe, en realidad. Todo se sabe y las personas saben en qué lugar sí, en qué lugar no y en qué lugar jamás. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros ofrezcamos todo lo que nosotros ofrecemos, debemos de tratar de cumplir, ¿sí? Y bueno, a manera como general, para comentarles de pronto cómo pueden empezar a crear un EVP, algo súper sencillo que pueden realizar es hacer un FODA, ¿no? Un FODA justamente de todos estos beneficios que ustedes tienen, las fortalezas, las debilidades y todo lo que tiene que ver con el tema del por qué este colaborador, obtener la información del por qué el colaborador decidió trabajar con nosotros, ¿no? Obtener por qué ellos consideran que la compañía es un buen lugar para trabajar, ¿no? ¿Qué tienen en esta empresa que no hay en otras? Estas preguntas nos pueden ayudar para poder trabajar, como les decía, en este FODA, en las fortalezas, en las debilidades, en las oportunidades y amenazas, para ir determinando nuestra marca empleadora y ir construyendo nuestro EVP, ¿ya? Entonces, definitivamente esto les va a poder ayudar. Y bueno, un poquito como para ir en realidad cerrando esta breve conferencia en donde he querido tratar de poner como que todo lo que más se pueda de herramientas, pero créanme que es hartísima información, he tratado de resumirla muchísimo para que por lo menos conozcamos y se lleven un poquito de los extractos y a manera general de cada una de estas herramientas que nos ayuda muchísimo. Quise poner un poco también de temas estadísticos porque como lo mencionábamos, quizás a nivel estratégico, a nivel directivo, nosotros pues tenemos que mostrar qué tan efectivo es realmente trabajar en la experiencia de mi empleado, de mi colaborador. Entonces, agrupé algunos estudios que hay y, por ejemplo, el de la Universidad de Warwick y de Hay Group. En el estudio que hicieron, ellos indicaron que cuando se trabaja en la experiencia del empleado, los empleados se vuelven hasta un 10% más productivos. Respecto al estudio que hizo Swan Anchor, ellos indicaron, por ejemplo, que aumenta las ventas hasta un 37%. En el estudio que hizo Gartner, que hay 2 puntos de Gartner, por ejemplo, determinaron que se reduce hasta el 70% de la tasa de rotación anual. Miren, es altísimo. Hay otros estudios también. Por ejemplo, Gallup determina que creo que no es más del 55%. Se aumenta el 30% de compromiso en las nuevas contrataciones. Súper importante el tema del compromiso y de gestionarlo. Y asimismo, un estudio de Gallup indica que se fideliza hasta un 44% más a los colaboradores. Entonces, imagínense, es impresionante todo lo que nos puede traer de beneficios hacia la organización, hacia los directivos, hacia retorno de inversión, el trabajar en esta experiencia de empleado. Y definitivamente hay mucho camino que tenemos por recorrer en esta experiencia de empleado. Sin embargo, hoy la experiencia de empleado es una prioridad principal para nosotros como departamento y para que podamos obtener la máxima rentabilidad, que al final es lo que nos piden nuestros directivos. Connection established.